Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer poder estar con ustedes en su propio hogar. Con nuestro mensaje, Ambalá en su casa. Estamos contentos. Esta mañana tuvimos una exposición de la palabra muy preciosa. Pudimos hablar de la firmeza y de la constancia de la iglesia. Y pudimos ver la bendición tan grande que es tener una iglesia como la que Dios nos ha dado a nosotros aquí en Colombia y también en la República Mexicana. Su servidor es el reverendo Luzardo Perdomo, pastor de aquí de la iglesia de Ambalá en Ibagué, Tolima, Colombia. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos ayudando en la obra de Dios en el movimiento misionero mundial en toda la República Mexicana. Y a ellos les enviamos un saludo muy especial. Un saludo especial para todos los oficiales nacionales, para los encargados de zona y también para todo el pastorado en general. Esperamos las iglesias, esperamos que se gocen. Aquí estamos felices sirviéndole al Señor. Estamos aquí en compañía del pastor Luzardo Perdomo Jr., Amén. Hijo mayor del pastor Luzardo Perdomo Carrascal. La única diferencia entre usted y mi persona es que yo soy Carrascal y usted es Castillo. Uy, como 50 años de ministerio también. Bueno, eso sí, por la gracia de Dios. Bueno, hermano Luzardo, estamos contentos porque hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que todos los hermanos están en casa. En la comodidad de su casa. Sí, que quisieran salir a la calle, Y no puede. pero no pueden. No deben de salir porque los multan. ¿Sabe por cuánto los multan? Como 8 o 10 millones de pesos. Y el que no lo multan le meten a la cárcel entre 4 y 6 años de cárcel. Es mejor que se quede en casa. No, pues claro. Yo prefiero estar en mi casita, hermanos, orando, ayunando, leyendo la Biblia y buscando a Dios mientras Cristo viene y pasa esta pandemia tan tremenda. Así es. ¿Cierto? Bueno, hermanos, esperamos que ustedes puedan estar en sus hogares y ustedes puedan orar con nosotros. Nosotros estamos orando por los enfermos. Tenemos una audiencia bonita. Así es. Nos están hablando de México, oficiales nacionales de México, el hermano Abigail de Sinaloa, el hermano Isidro Bello de Monterrey, Nuevo León, La hermana Carmelita, la hermana Carmen, el hermano Abdiel, están seguro que están en sintonía. Así es. Esperamos que estén Esperamos que estén en comunión ahí escuchando a su pastor. Y también aquí en la iglesia de Ibagué, en Ambalá, la iglesia está en sintonía. El culto del jueves fue una bendición preciosa. Así es. Una Desde esta cantidad mañana creemos que también Sí, fue también. una bendición. El día del jueves hubo una manifestación de hermanos que terminamos de predicar y la gente comenzó a llamarnos y a pedir oración y contento y mandaban fotos y todo. Bueno, Fue una novedad. fue una novedad, fue una bendición. Pero esperamos con la ayuda de Dios que vamos a crecer en esto, porque después de que pase esta pandemia y pase toda esta situación, Tenemos que seguir predicando. tenemos que seguir llegando a los hogares. Esperamos que nuestro programa Ambalá en casa no se termine. Y de mucho fruto. Y de mucho fruto como hasta el día de hoy lo está dando, ¿verdad? Por eso les invitamos a que compartan este link con muchas otras personas. A veces no podemos ir a otra parte del mundo, pero sí puede ir esta señal. Entonces usted envíe el link a las personas ateos, cristianos, no cristianos. Usted simplemente haga el trabajo. Envíeles el link, que el Espíritu de Dios será el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y más en estos últimos tiempos, nuestro trabajo es predicar. Entonces envíe usted el link, aprovéchelo, que esa es la oportunidad que Dios ha estado esperando. Qué bendición, qué bendición. Hoy tenemos la dicha de tener aquí en este programa Ambalá en su casa a nuestro querido hermano Luzardo. Por cierto, muy querido ahí en Ambalá, ha dado gracia y bendición. Los hermanos, bueno, no todos, lo quieren, ¿verdad? Lo quieren y me gustaría que nos compartiera la palabra de Dios en esta mañana
Son las 10 de la mañana, hoy domingo, y la gente está en casa, juiciosa, feliz. Me imagino que con su Coca-Cola ahí, y yo aquí envidiándolos. Y vamos a darle la palabra de Dios, hermano Luzardo. Amén. Vamos a dejarlos que el hermano Luzardo nos comparta la palabra de Dios. Vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios por esta oportunidad y pedirle al Señor que nos hable. Hay un coro que dice, yo no sé lo que tú has venido, pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros hoy. Eterno Dios, maravilloso Señor, Padre, maravilloso Padre, hoy te pido que en el nombre de te Jesús bendecimos y nos te glorificamos. hables a nuestra Te vida. damos gracias, Que tu Padrecito Espíritu Santo lindo, venga sobre mí, por la me oportunidad que capacite, tú nos permites, me de dé la llegar a los palabra que el hogares, pueblo que necesita. Ambalá pueda llegar a los Señor, hogares. guárdame de hablar herejías, Señor, guárdame ayúdanos, de hablar Señor, que cosas esta que no palabra son. Y ayúdame, Señor, que esta palabra, que esta traiga palabra frutos, pueda crecimiento, aprenderla, para la enseñarla, gloria Señor, y para la que honra llegue hasta de los su corazones, nombre. Señor, y que dé Señor, un fruto. toca a los enfermos, las Te lo pedimos en peticiones, el las nombre de Jesús. necesidades. Yo sé que Oramos tú por los tienes hermanos palabra para mexicanos. nosotros hoy. Oramos por los hermanos Convence mexicanos. a través de tu Oramos Espíritu por los Santo, de oficiales. pecado, de justicia Oramos por los y de encargados de juicio. zona, por los Te lo pastores, pedimos en el nombre por de las Jesús, iglesias, Señor. por los hermanos creemos italianos. que tú harás El hermano de milagros, Chalac, Señor. Señor, allá en Italia. Oh, Señor, sí, glorifícate en España, el hermano. Ayúdanos, Señor. Señor, encargado, Señor. Ayúdame, Dios Señor. mío, ayúdalos allí en Yo sé España, que es tu pueblo. Italia, Francia, Señor, aquí en en el nombre de Colombia, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, háblanos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar algo muy importante y es las señales antes del fin. Vamos a hablar de esas señales que se están cumpliendo en este momento porque creemos fielmente que la venida del Señor está cerca. Amén. Es más, no es cerca, es que ya está. Yo creo fielmente que el Señor ya se paró de su trono y ya viene de camino. Entonces en este momento no queda mucho tiempo para que usted, amigo que nos está escuchando, pueda rendir su vida al Señor. Usted, hermano, lo llamo hermano por fe, porque hay personas que están en la iglesia y están simplemente como figura, pero su corazón está lejos de Dios. Es hora de que nos arrepintamos. ¿Qué tan cerca está usted de Dios? Solamente el Espíritu de Dios le va a enseñar hoy. Sin más preámbulos, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos habla de todas las señales que hay acerca del fin. Voy a leerles Mateo 24 capítulo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero que analicemos algo. Hay capítulos que se llaman paralelos que hablan de lo mismo. Entonces por eso los llamamos capítulos paralelos. Y analizando estos capítulos, Mateo capítulo 24 habla de las señales antes del fin. Marcos capítulo 13 nos habla de las señales del fin. Y Lucas capítulo 21 nos habla de las señales del fin. En Mateo encontramos 13 señales que el Señor habla antes del fin. En Marcos encontramos 11 señales y en Lucas encontramos también 11 señales. Entonces, esto es algo para que usted tenga en cuenta. Si usted tiene una libretica, puede ir tomando apuntes, que esto es algo muy importante. Aquí vemos claramente que en el capítulo 24 de Mateo los discípulos le hacen una pregunta directa al Señor Jesús en privado. Es el sermón del monte y aquí le están haciendo unas preguntas, pero quiero que entremos a analizar a profundidad. Le están haciendo ¿cuántas preguntas al Señor? Le están haciendo 3 preguntas. La primera pregunta que le hacen, como lo acabamos de leer en el versículo 3, es ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿qué señales habrá antes del fin? ¿Cuáles serán estas cosas? Las señales antes del fin. La segunda pregunta es ¿qué señal habrá de tu venida? Aquí ya es otra pregunta diferente. Las primeras, ¿qué señales? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, antes del fin.
Y lo otro es, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo será la venida del Señor Jesucristo? La venida del Señor Jesucristo será antes del milenio, ¿cierto? O sea, la segunda venida de Cristo. Y la tercera pregunta que hace es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? O sea, del fin del mundo totalmente. Entonces son tres preguntas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y la tercera, ¿qué señal habrá del fin del siglo? El Mateo capítulo 24 es muy complicado de entender. Hay que ponerle los sentidos a lo que está hablando. Y por eso es que aquí se han generado otras religiones. O bueno, la misma religión cristiana, digámoslo así. Pero se han creado las personas que llamamos los postmilenialistas o los premilenialistas. Entonces hay personas que dicen que ya estamos en la tribulación y gran tribulación. Y no puede ser, porque la tribulación no puede empezar porque hay alguien que los detiene. ¿Quién? La iglesia. Yo los detengo porque soy parte de la iglesia, y usted que nos escucha, si es parte de la iglesia, por usted y por mí no se ha manifestado el anticristo, ni ha empezado la tribulación y gran tribulación. Entonces aquí el Señor empieza a contestar las tres preguntas y tenemos que entenderlas de dónde a dónde. Mire, del versículo 1 al versículo 14 nos habla de las señales antes del fin, o sea, antes del arrebatamiento de la iglesia. Del versículo 1 al versículo 14, todas las señales. Del versículo 15 al versículo 21 nos habla ya de la señal, o sea, para los judíos, ¿qué señales van a ver los judíos en la tribulación? Del versículo 15 al versículo 21 nos habla de las señales que los judíos van a ver en la tribulación. Mire, Mateo 24:15 dice esto: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Cuando dice aquí, por tanto, cuando veáis, ¿qué les está diciendo el Señor? Cuando les dice cuando veáis, les está diciendo ustedes se van a quedar. Porque nosotros no lo vamos a ver. Sucederá el arrebatamiento y yo espero fielmente irme con el Señor y que usted también lo haga. Pero el Señor le dice, ustedes van a ver la abominación desoladora. Esa abominación desoladora que habla el profeta Daniel es cuando el anticristo viene y ofrece un animal inmundo en el altar del sacrificio, en el templo, ¿sí? Y también se sienta en el trono y se autoproclama Jehová de los ejércitos. Por eso los judíos dicen, no, este no es Cristo. Este no es. No es el Cristo, no es el Mesías y tampoco es Jehová. Entonces, ¿qué hacen? Inmediatamente lo rechazan. Entonces, aquí Jesús le dice, ustedes van a ver. O sea, les está diciendo, ustedes se van a quedar. Para poder ver este episodio es porque una persona se tiene que quedar del arrebatamiento. Entonces, por eso, del versículo 15 al 21, el Señor está hablando de las señales para los judíos, no es para nosotros, ¿sí? Por eso Mateo 24:20 también dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A quién les está hablando ahí? A los judíos. A los judíos, porque los judíos son los que guardan el día de reposo. Los judíos no pueden caminar más de 500 pasos. 499 y se tienen que quedar ahí. Se hacen matar por cumplir la ley de Dios. Ni que sea en invierno. Exacto. ¿Por qué? Porque el invierno en Israel desciende 8, 15, 20 grados bajo cero y la gente se muere congelada. Entonces dice que no sea en temporada de invierno o el día de reposo donde no se puede caminar. Correcto. Del versículo 22 al versículo 28 volvemos a hablar de las señales antes del fin. ¿Para quién? Para nosotros los gentiles. Mire, usted dirá, ¿por qué este revuelto? ¿Por qué una pregunta y por qué lo otro? Lo que pasa es que el libro de Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos.
Entonces el Señor les está contestando las preguntas, pero usted y yo que somos gentiles tenemos que entrar a analizar, esto es para nosotros, esto es para ellos. El libro de Mateo no fue escrito para nosotros, si bien nosotros nos beneficiamos de él, porque es parte de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que fue escrito para ellos. Entonces quiero que miremos, bueno, del versículo 31 al 46, volvemos a hablar de las señales antes del fin. Del versículo 47 nos habla de los judíos que reinarán con Cristo en el milenio. Del versículo 48 al 51 vuelve a hablar de las señales antes del fin. Y así sucesivamente. Entonces quiero que entremos a mirar al detalle las señales antes del fin. La primera señal está en Mateo capítulo 24, versículo 2. Vamos a ver si el pastor nos ayuda, por favor, leyendo Mateo capítulo 24, versículo 2. Mateo 24, 2 dice así: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ok, esta señal también está en Marcos capítulo 13, versículo 2 y en Lucas capítulo 21, versículo 6. La primera señal que el Señor le da a los discípulos es que el templo iba a ser destruido. El templo de Israel iba a ser destruido. Si ustedes recuerdan el capítulo, dice que los discípulos le dijeron, Señor, mira este templo, mira este lujo, mira todas las cosas que hay en este lugar. Y a ellos les parecía que era lo último, y es que realmente tenía mucho lujo, ¿cierto? Este era el segundo templo, porque el primer templo lo construyó Salomón, ¿cierto? Y el segundo templo pues había sido construido o reconstruido, ustedes se acuerdan, por Esdras, Nehemías, ¿sí? Reconstruyeron el templo, pero Herodes fue el que le dio el lujo que tenía el templo en esa época de Jesús. Entonces ellos estaban mostrándole al Señor estas maravillas, digamos, de templo que tenía, y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invade Jerusalén. ¿Y qué pasó con esto? Empieza a destruir, y dicen que la sangre corría por las calles de Israel, ¿sí? Dicen que un hombre coge una flecha, la tira al aire, iba una flecha con fuego, y una flecha de estas cae sobre una de las ventanas del templo, y lógicamente tenía unas cortinas espectaculares. Las cortinas se prenden, empieza a prenderse la madera, empieza a prenderse todos los utensilios que tenían ahí, y empieza el oro del templo, la plata, empiezan a derretirse por el calor que tenían. Gracias. Y entonces este oro empieza a meterse entre la mezcla, o sea, sobre los ladrillos. Cuando usted y yo trabajamos en construcción, ponemos un ladrillo, mezcla y otro ladrillo. Entonces el oro empezó derretido a entrar entre la mezcla, entre los ladrillos. Entonces los romanos empezaron a destruir las paredes para hacerse al oro que estaba entre los ladrillos. Por eso se cumple la profecía, no quedará piedra sobre piedra. Porque estos, con esa ambición de hacerse al oro, empezaron a romper completamente las partes del templo. Solamente quedó el muro, creo que nororiental, si no estoy mal, es un muro de contención para que parte del monte no se viniera sobre el templo, y es lo que hoy nosotros conocemos como el muro de las lamentaciones. Es lo único que quedó del templo. Entonces esta profecía vemos que ya fue cumplida. La siguiente está en Mateo capítulo 24, versículo 4, ¿qué dice? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, en esto han sucedido muchas cosas, ¿no? Está, por ejemplo, en el 2012 una profecía del calendario maya que decía que el mundo se iba a acabar para diciembre del 2012.
Hemos escuchado muchas otras personas que han dicho, por ejemplo, que el mundo se va a acabar, que ellos ya tienen la fecha del arrebatamiento. Muchas personas les hemos escuchado decir que ya tienen la fecha del arrebatamiento y han vendido sus casas. ¿Usted no recuerda que por allá, cuando se iba a cumplir el año 2000, todo el mundo tenía pánico y decía que al cumplirse el año 2000, Cristo iba a venir? Ya las computadoras iban a volver locas. Se alcanzó a escuchar ahí que hubo gente por allá en Estados Unidos, Puerto Rico, algo así, subieron por una loma por allá a esperar al Señor, y esta es la hora que están por ahí en la loma y el Señor no ha venido. Muchos, por el pánico de pronto del 2012 que se iba a acabar el mundo, muchos se suicidaron, ¿sí? Entonces, ahí entra a cumplirse la profecía, que nadie os engañe. Mire, hoy también quiero hacer un paréntesis. Hoy hay muchos personajes que a nombre de Dios nos engañan, nos enseñan otro tipo de evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la bendición, el evangelio de nada. Digo de nada porque de nada sirve que usted sea prosperado, que usted sea quizás lleno de mucho dinero si su corazón está lejos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Seguro que sí. La bendición viene, claro, y creemos que Dios nos va a bendecir, pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces no busques primero la bendición económica, busca, como decía el apóstol Pedro, como lo dijo el Señor Jesucristo, como lo dijo Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De nada le sirve a usted tener plata en el bolsillo, pero su corazón lejos de Dios. Entonces es mejor arrepentirnos, que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, todo es una bendición. Damos gracias a Dios en todo. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, mucha gente se ha autodenominado el Cristo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Vissarión, un hombre en Siberia, un policía, agente de tránsito, lo despidieron. Y de un momento a otro se autodeclaró que era Jesús, el enviado, y tiene a una cantidad de personas. Está José Luis de Jesús Miranda, murió hace un tiempo y dijo que iba a resucitar al tercer día, pero no sabemos cuál es el tercer día, no sabemos si 1000 años es como un día para él, tenemos que esperar 3000 años, porque no resucitó. Entonces la esposa de él dijo que había reencarnado en él, y después dijo que no, que Jesús Miranda no era el enviado, el Mesías, sino que era ella. En la China hay otra que se hace llamar, que es directamente Jehová. Ella se hace llamar la enviada, o la enviada no, que ella es directamente mamá Dios, la llaman. Entonces hay muchos locos, perdónenme la expresión, porque ¿cómo van a atreverse a llamarse que son los enviados de Dios o a hacerse llamar Dios? Nuestro equipo de producción va a mostrarles un corto video donde hay algunos personajes para que usted y yo nos ilustremos un poquito más acerca de estos personajes. Veamos por favor parte de este video. Por lo tanto, yo no soy Jesucristo hombre porque tiraron una moneda y me cayó encima en Ponce, Puerto Rico. No, yo vengo escogido desde antes.
¿Le suena esta cara? Es José Luis de Jesús Miranda, el líder del grupo Creciendo en Gracia, que tiene seguidores en todo el continente americano y que asegura que es el Hijo de Dios, el segundo Mesías. La ideología de Miranda, quien afirma que tuvo una revelación en 1973, se resume en que con la muerte de Cristo el pecado se borró para siempre y que los sentimientos de culpa que según él inculca sobre todo la Iglesia Católica no tienen sentido. Azteca América entrevistó recientemente en exclusiva a Miranda durante uno de sus viajes a Houston. Según nos dijo, el 666 que llevan sus discípulos no identifica al diablo, sino que se diseñó para señalarle a él como Cristo hombre. ¿Qué les pareció este video? Demasiado confrontante. Mucha gente está siguiendo a estos falsos cristos. Quizás estas personas se les ha compartido el evangelio, pero no quieren hacer caso. Quizás usted también le estamos compartiendo el evangelio y quizás está en usted la decisión de seguir o no seguir. Mateo capítulo 24, versículo 6 nos habla de otra señal. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando nos habla de guerras, tenemos que ver, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que fue en 28 de julio de 1914. Vemos hasta en el 14 hasta el 18, 19, fue la Primera Guerra Mundial. Vemos también la Segunda Guerra Mundial, que fue el 1 de septiembre del año ¿qué? 39. Del año 39 hasta el 2 de septiembre del 45. Vemos guerras en las Malvinas, en el Golfo Pérsico en el año 90, en Yugoslavia en el 2000, del 91 al 2000, la guerra en Croacia. La de los 10 días. Exacto, vemos en la guerra de Kosovo, bueno, hay un sinnúmero de guerras, en Irak en el 2003, en Afganistán en el 2001, bueno, hay muchas guerras que se están sacando, que las hemos visto y usted puede mirar el historial de guerras y es grandísimo a nivel de toda nuestra historia. Vemos que en este momento vimos ya las guerras, pero también hay rumores de guerras. Vemos Corea del Norte contra Corea del Sur. Vemos cada ratico hay un enfrentamiento entre conflictos que entre Rusia y Estados Unidos, entre los árabes, Venezuela y Estados Unidos, tienen rumores de guerras, ¿sí? Hace un tiempo atrás teníamos rumores de guerras entre Ecuador y Colombia o Colombia y Venezuela. Bueno, hay muchos rumores y sobre todo que está a punto, supuestamente, ¿no? Digo, está a punto de desatarse la Tercera Guerra Mundial. Entonces, son rumores de guerras. Miremos en Mateo capítulo 24, versículo 7, otra de las señales. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuándo vemos que se levantará nación contra nación? Aquí hay algo muy importante. Mire, cada vez que van a haber elecciones populares, se enfrentan los de derecha contra los de izquierda. Los de derecha siempre tienen la razón, los de la izquierda nunca la tienen, o los de izquierda siempre tienen la razón y los de izquierda no la tienen. Mire, estos partidos políticos en el año, digamos, 40, en los años 50, en Colombia, pues para ilustrarnos un poco más, se daban las guerras entre los godos y los liberales, entre los que llamaban la chusma, los llamaban, creo que de esa manera. Les decían pues los rojos contra los azules, los liberales contra los conservadores, y se mataban. Si usted era de un color diferente al mío, lo mataban. Por eso se generaron las guerrillas en Colombia. Esto es algo ya como cultura general un poquito, pero cuando vemos en esos momentos de elecciones, nos hemos dado cuenta que hay familias que se han separado por seguir un color, por seguir a una persona, ¿sí? ¿Qué vale más? Ahí se está levantando nación contra nación, godos contra liberales, izquierda contra derecha, y esto de izquierda contra derecha creo que en toda Latinoamérica se ve demasiado. Por ejemplo, nación contra nación, vemos por ejemplo los partidos de fútbol. Si hablando en el caso de México, si yo soy de las Águilas del América, que es el equipo ganador, y nos encontramos contra los del Cruz Azul, entonces... Que son los perdedores. Que son los perdedores, valga la redundancia, y me perdonan los del Cruz Azul. Entonces, ahí hay un problema.
nos insultamos. Aquí en Colombia, las barras de Millonarios contra las barras del Nacional o contra las de Santa Fe, si se encuentran una persona con una camiseta diferente a la suya, se matan por un color, por una camiseta. Ahí está nación contra nación. En los partidos de fútbol, la policía contra los hinchas. Salen los hinchas desadaptados a dañar las casas, los establecimientos comerciales en otro lugar. Ahí está nación contra nación. Nosotros tenemos que entender, pues, que yo no soy ni rojo, ni verde, ni nada. Yo, pues, de pronto podemos hacer lo que diríamos en el culto de esta mañana. Yo soy de Cristo. Soy de Cristo. Y de las águilas. Y de las águilas. Y del Tolima. No, en Tolima no. Bueno, miremos Mateo capítulo 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sí. Luego viene la siguiente, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, cuando hablamos de pestes, que es la siguiente señal que nos compete, habrá, mire, está el SIDA, el cólera, el dengue, la fiebre amarilla, la peste negra, que fue un tiempo atrás, la gripa AH1N1 y la que nos tiene hoy predicando en este momento, que es la pandemia del coronavirus. Mire, estas pestes han matado miles de personas. El SIDA en el África ha matado muchísima gente, y a nivel mundial el dengue también ha matado a mucha gente. Y esta pandemia que estamos viviendo hoy es una de las señales que se está cumpliendo. Vemos que está el tifus, que apareció en Europa en 1489, la viruela, el paludismo y la malaria, el dengue, la muerte o la peste negra, la fiebre tifoidea, la gripe, la influenza. Mire, todas estas cosas se están generando. O sea que nos estamos dando cuenta que hasta el momento todas estas señales se han cumplido. Sin mencionar que, bueno, nos faltó el ébola, el síndrome respiratorio agudo severo, la gripe aviar y un sinnúmero de pestes que siguen saliendo cada día. Manuel Quipatarroyo decía en un video hace poco que en 10 años nos han afectado 10 pestes, prácticamente una por año, y cada vez es más complicado y más muertes. Hace poco estábamos con la A1N1 y dejó muchas muertes en México y en muchos lugares. Entonces, esta profecía se está cumpliendo. Dice que habrá también hambres. Bueno, la hambruna en Irlanda, en la India, en la Unión Soviética, 3 millones de personas están muriendo porque no tienen que comer. No solamente en África, en la India, aquí en Colombia, en el Chocó, mucha gente está muriendo de hambre. Venezuela, que es un país que es pegadito a nosotros, están muriendo de hambre en La Guajira. Entonces vemos, no sé en México cuántos lugares estarán, pero las Naciones Unidas dicen que hay 1.200 millones de seres humanos en el planeta que están muriendo por el hambre. Vamos a dejar estas señales, por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlas hasta ahí. Yo creo que quizás en otro programa podemos seguir ahondando con muchas otras señales que están sucediendo. Pero lo que quiero que usted y yo entendamos, estudie este capítulo y dése cuenta de que todas las señales se están cumpliendo. Quiero terminar con una señal, y es que dice: cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y esta mañana, con uno de los muchachos de equipo de producción, veíamos y analizábamos, comentábamos que el evangelio se está predicando en todo el mundo. Nos cerraron las iglesias. ¿Y qué estamos haciendo? Transmitiendo por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, por todas las plataformas tecnológicas. Y este evangelio está llegando a muchos lugares. Llega a México. No lo para nadie. No lo para nadie. No lo para nadie. El evangelio no lo para nadie, porque el evangelio es el mismo Señor Jesucristo, y Él quiere estar en todos los hogares y en todos los corazones de las personas. Y estamos dándonos cuenta que en este momento se está predicando el evangelio en todo el mundo. Mire, ingresaba a Facebook y veía
predicación de la iglesia tal, predicación de la iglesia tal. Está inundado el Facebook de mucha gente predicando. Se está cumpliendo la profecía. El evangelio del reino está siendo predicado en todo el mundo. Y cuando esto suceda, vendrá el fin. Y la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús. Te estamos esperando. Amén. Entonces, si usted en este momento siente en su corazón que cumplidas, si el Señor no ha venido, es porque está esperando que tú y yo nos arrepintamos de corazón. Realmente el Señor está a las puertas. Quizás en otro episodio podamos ver un poquito más y se sorprenderá usted de cuánto tiempo nos queda. Démosle gracias al Señor. Pero yo quiero avisarle a los hermanos de Ambalá, hoy domingo nos hemos gozado en la palabra del Señor. El martes tenemos el culto de oración en vivo. Todo el mundo en sus hogares vamos a estar orando como siempre lo hacemos en el templo. El martes tenemos culto de oración y lo vamos a transmitir en vivo. Pero yo quiero decir a los hermanos de Ambalá que por favor se registren y nos haga ver que usted está viendo el mensaje. Háganos ver que usted está viendo el mensaje para nosotros saber que usted está siendo sobreedificado. Así es. Mis amados, ha sido para mí una bendición. Hoy domingo nos hemos gozado en gran manera nos hemos gozado. Bendiciones para todos en los hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde, le amamos. Un saludo especial a los hermanos mexicanos, a los hermanos de otros países, a los hermanos de Ambalá y a los amigos que se nos han escuchado. Dios les bendiga, éxitos.